Este vídeo es una nueva versión de uno de hace años. Si no lo habíais visto no tenéis que preocuparos por nada, y si lo habíais visto pues en los comentarios os explico con detalle qué es lo nuevo para que no tengáis que volver a verlo todo. Vamos al grano. Bien, pues en este vídeo toca hablar más en detalle de los efectos del opio y sus derivados, las consecuencias, la posibilidad de adicción, los peligros y demás. Recordad que tenéis por ahí el vídeo de historia del opio y de sus derivados, porque bueno, el tema del opio y de todas las drogas que lo rodean es muy grande, es difícil de abarcar, así que la historia va en otro vídeo aparte y en este pues más los efectos de la mayoría de opiáceos. Luego dedicaré uno a la heroína, exclusivamente, por la mística que tiene y la importancia que tiene, y luego otro a los opioides. Vamos, que si solo os interesa los efectos del opio y sus derivados, pues este es el vídeo correcto, pero si os interesa indagar un poco más en esos temas, pues ahí tenéis esos otros vídeos. El opio viene de la amapola real, Papaver somniferum, también llamada dormidera, y es una especie de leche que sale de esos bulbos. Lo que veis en la imagen, vamos, al cortar por ahí sale una especie de sustancia blanquecina que se va poniendo marrón al contacto con el oxígeno, pues eso es el opio. A partir de ahí ya lo demás son derivados. Su principal activo es la morfina, pero bueno, tiene otros que también veremos. Los efectos del opio se pueden generalizar a la mayor parte de opiáceos y de hecho también a la mayor parte de opioides. Recordad, opiáceos son los principios activos que hay en el opio y opioides son sustancias que tienen los mismos efectos pero que no vienen del opio. Los efectos explicados en este vídeo también pueden aplicarse a los opioides en general. Los efectos son muy similares y más bien lo que varía de uno a otro suele ser la potencia. Pero activan las mismas zonas del cerebro y tienen los mismos efectos. Así que por ese lado es relativamente fácil quedarse con los efectos. Por lo menos no hay que distinguir mucho entre una sustancia y otra. Los efectos del opio son relajantes, básicamente. Son el tranquilizante por excelencia. Calma el dolor, calma el hambre, calma las sensaciones negativas. Produce una especie de somnolencia agradable que no es lo mismo que sueño. No sé si me explico. El opio y sus derivados producen la clase de somnolencia que te invita a quedarte tirado en un sofá con los ojos entreabiertos, medio adormilado, pero no es la clase de somnolencia que te hace dormir. Relaja todo el cuerpo, relaja músculos y también algunos órganos como los pulmones, por ejemplo. En esto podemos centrarnos un poco y profundizar un poco, porque el efecto de relajación de los pulmones, por así decirlo, por decirlo de una forma cutre, que produce el opio y sus derivados, pues se usa con fines médicos para parar la tos, sobre todo. Los efectos que tienen los opiáceos sobre los pulmones son ideales para parar la tos y por eso se ha usado tradicionalmente derivados del opio como jarabe para la tos y se siguen usando. De hecho, como vimos en el vídeo de historia, pues Bayer usaba heroína como jarabe para la tos, pero bueno, hoy en día se sigue usando codeína, que también es un derivado del opio y que viene a tener los mismos efectos, vaya, aunque muchísima menos potencia. Pero eso, sus efectos sobre los pulmones hacen que la tos se calme y también son los responsables de hacer que los pulmones se detengan por completo, si te pasas con la dosis. La mayor parte de sobredosis de opio y de sus derivados, la mayor parte de muertes por una reacción aguda del opio y sus derivados es porque se detienen los pulmones. Es el fallo pulmonar el que causa la muerte y el que suele causar las muertes por sobredosis de heroína, de morfina o de cualquier otro derivado del opio. Los efectos de los opiáceos también se pueden notar muy específicamente en los intestinos, vaya, porque reducen los movimientos también. Como digo, es fácil de recordar, solo hay que pensar que son relajantes a gran escala y eso pues ya te permite intuir qué efectos va a tener sobre los pulmones y qué efectos va a tener sobre los intestinos, que en este caso es estreñimiento, claro. Eso tiene sentido para mí. También puede llegar a ser peligroso en personas que consuman gran cantidad de opiáceos y de opioides, pues puede haber un estreñimiento realmente peligroso, pero bueno, se utilizan también para calmar síntomas de diarrea. El opio tiene uso tradicional para esto y bueno, en la actualidad para calmar diarrea no suelen dar opiáceos muy fuertes, pero bueno, está por ejemplo la loperamida, que también es un opioide y detiene la diarrea pues por el mismo motivo que la detienen la morfina o la heroína.
El opio también suele producir vómitos. Es frecuente, sobre todo en las primeras veces que se prueba los opiáceos, si la dosis es demasiado alta. Normalmente si la dosis es baja pues no suelen dar problemas de vómitos. Los opiáceos y opioides también suelen producir casi siempre miosis, es decir, contraen la pupila. Bueno, esto lo expliqué un poco en el vídeo original de opioides, pero cuando lo actualicé quité ese trozo porque queda mejor aquí, así que aquí va. Y es un dato interesante porque si encontráis a una persona que está sufriendo una sobredosis y tiene las pupilas muy pequeñas, pues ya sabéis que es por opioides o por opiáceos. Estas sustancias son las únicas que hacen que la pupila se reduzca junto a los colinérgicos, creo, pero de eso ya no controlo tanto porque de cosas que no colocan ya no es mi especialidad. Además, lo de las pupilas también lo explica muy bien Pirri en el Pico 2. ¿Pero qué dices? Te lo has metido tú todo. Tiene los ojos como puntas de alfiler. Que no, Pirri, que solo me han pasado un pico y nada más. Esto me pasa a mí por fiarme el hijo de un picoleto. Eso sí, a veces, si se llega a producir la sobredosis, debido a la hipoxia, la pupila puede dilatarse. Y unos pocos opioides raros de los que hablo en su vídeo correspondiente también pueden dilatarla. Con todo, lo más frecuente sigue siendo que esté contraída. Y que sepáis también que años después me informé más sobre todas las sustancias que pueden causar miosis, y aparte de los opioides y de algunos agonistas colinérgicos hay un puñado más de sustancias, pues algunos antipsicóticos, las imidazolinas, algunas quimioterapias, etc. Pero vamos, que siguen siendo un síntoma muy característico de opiáceos y opioides. También tiene algunos otros efectos más que no se comentan mucho. Habría que destacar, por ejemplo, desde un poco una perspectiva de género, el tema de tener la regla. O sea, una adicción a opiáceos, consumir opiáceos con mucha frecuencia puede hacer incluso que no baje la regla, lo que es algo que no se comenta mucho. Por ser un síntoma que solo afecta a las mujeres, es un poco como el tema de los infartos, ¿no? Que siempre se tiene en cuenta la advertencia de dolor en el brazo izquierdo, inmovilidad del brazo izquierdo como posible alerta ante un infarto, y no se tiene tanto en cuenta que en mujeres la alerta de infarto no suele venir por un síntoma en el brazo izquierdo, sino por un dolor que se podría confundir con dolor de estómago, más bien. Pues eso, mencionarlo también porque lo demás puede ser una putada. Que no se tenga en cuenta esto y que mujeres cis que toman opiáceos no les baje la regla y que no sepan que se deba a esto, que puede ser en los opiáceos una posible causa. Y bueno, creo que ya queda implícito en lo de que es tranquilizante, pero eso, decir que los opiáceos aumentan espectacularmente la tolerancia al dolor, así que básicamente son anestésicos, o sea, se han usado como anestésicos a lo largo de la historia. Ahora bien, existe la posibilidad de adicción y como en todas las drogas relajantes, generalmente el potencial de adicción que tienen es alto. Este es su principal inconveniente y probablemente el más conocido. Por supuesto hay muchos otros factores que determinan la adicción y se pueden consumir opiáceos sin desarrollar adicción, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta porque además al usarse para paliar el dolor y al paliar todas las emociones negativas y tal, pues es muy tentador recurrir a ellos y eso los convierte en sustancias peligrosamente adictivas. Sobre la adicción además se ha escrito muchísimo y sobre el síndrome de abstinencia o mono se ha escrito muchísimo, se han rodado películas, se han tocado canciones y demás. Pero bueno, viendo un poco de qué va, pues el síndrome de abstinencia de los opiáceos, como con muchas otras drogas, es una especie de efecto rebote. Los síntomas del síndrome de abstinencia son los contrarios de lo que te producen los opiáceos. Se asemeja un poco quizá este síndrome de abstinencia a una gripe mala, se podría comparar un poco con una gripe. Bueno, por supuesto, si los opiáceos producen tranquilidad, pues la abstinencia produce ansiedad. Si los opiáceos producen estreñimiento, pues la abstinencia produce diarrea. La peli Trainspotting, adaptación de la novela del mismo nombre, que son bastante conocidas las dos, y para muchos es, digamos, una de las principales fuentes de referencia para la heroína. O sea, la heroína se conoce mucho por lo que se ha visto de esa película y por lo que cuenta esa película. En Trainspotting pues hay varias escenas que hacen referencia a la diarrea como síntoma del síndrome de abstinencia. Una de ellas es una de las más famosas de la película, la del retrete más sucio de Escocia.
Otra bastante conocida es esta cita. Take the best orgasm you ever had, multiply it by 1,000 and you're still nowhere near it. Que describe la relación de un adicto a la heroína con la heroína. Quiero decir, la única forma de que sientas algo así es que ya seas adicto a la heroína y una parte enorme de las sensaciones que te produce la heroína sea más bien la del alivio de poder volver a tomarla cuando eres adicto. Eso quiere decir que para una persona que nunca haya tomado heroína, si la toma por primera vez, pues la sensación no va a ser ni de coña la del mejor orgasmo que haya tenido en su vida multiplicada por 1000. Esto es falso, esto es mentira. No os dejéis engañar. Es más, la experiencia común de la primera vez que se toma heroína, pues suele ser que está bien, pero que tampoco es la hostia. No sé si me explico. Produce cierto placer, produce una relajación muy agradable, pero tampoco es la hostia. Esto también choca con muchas teorías que querían respaldar muchos ideólogos pues sobre la droga que engancha desde la primera vez que la tomas. Eso no, eso es imposible. Ninguna droga produce adicción física la primera vez que la tomas, por mucho que lo repitan, va a seguir siendo mentira. Y bueno, como he comentado antes lo de los vómitos, de hecho hay gente que la primera vez que toma heroína vomita y no lo encuentra una experiencia agradable en absoluto, ¿vale? Para desarrollar una adicción física hay que tomarla más veces y la primera vez pues no es nada especial, ni es una droga que produce tanto placer como dicen. No, ese placer viene solo del alivio que encuentra en ella un adicto. No. Así que eso, remarcar, si alguien estaba pensando en tomar heroína porque ha visto Trainspotting y piensa que la sensación va a ser 1000 veces mejor que un orgasmo, pues no va a ser esa. Así que no se moleste en tomar heroína, que no va a encontrar ese placer que busca. Trainspotting y muchas obras también mitifican mucho el síndrome de abstinencia y esto también me parece un poco mal, aunque a su vez hay que darle la debida importancia. Entonces creo que se trata de encontrar cierto balance, cierto equilibrio y darle a los síntomas del síndrome de abstinencia la importancia que realmente tienen, encontrar un término medio ahí. Quiero decir, aparte de que evidentemente quien consume más dosis durante más tiempo por lo general tendrá síntomas más graves, ¿por qué las experiencias del síndrome de abstinencia varían tanto? Hay gente que consumiendo más o menos lo mismo lo presenta como la peor experiencia de su vida y para otra gente fue como una gripe, pasarlo mal unos días, tener dolores musculares, ansiedad, vómitos, diarrea, escalofríos, pasarlo mal, vamos, pero solo pasarlo mal unos días, no una de las peores experiencias de su vida. Es interesante esta diferencia y me pregunto si las creencias y expectativas sobre lo duro que va a ser el mono influyen sobre cómo termina tomándoselo a alguien. De una forma u otra, infravalorar o sobrevalorar los síntomas puede ser un problema. Infravalorarlos tiene el peligro de no empatizar con las personas adictas que experimentan el mono, de no ser conscientes de lo que realmente sufren y esto puede ser hasta insultante, ¿no? Ir a donde una persona que lo ha pasado fatal y decirle, va, pero si eso es como una gripe, no es nada, pues hostia, no es plan, es insultante. Pero por el otro lado, sobrevalorarlos puede predisponer a una persona a pensar que va a ser peor de lo que realmente es e incluso podría desmotivar a alguien para abandonar su consumo. Puede que, por ejemplo, alguien se esté planteando dejar la heroína pero no se atreva a hacerlo por miedo al mono, por creer que va a ser más doloroso de lo que realmente va a ser. Esto también me parece muy mala idea, ¿no? Además que me parece posible que predisponer a la gente para pensar que el mono va a ser una agonía absolutamente insoportable haga que se produzca, al menos hasta cierto punto, algo de efecto nocebo, que es como el placebo pero en versión negativa, vamos, que se sufre más por algo y se experimentan síntomas más negativos si te han convencido de ello. Yo creo que es posible que haya al menos un porcentaje de gente, ya os digo que no pretendo generalizar, pero al menos un porcentaje de gente que no lo habría pasado tan mal con el mono si no hubiera oído tantas veces que es una agonía indescriptible y la experiencia más terrible, imaginable. Tened en cuenta de todas formas que todo este discurso del síndrome de abstinencia viene a ser para quien lo deja a pelo o casi a pelo, vamos, que reduciendo gradualmente la dosis pues se pueden evitar los síntomas del síndrome de abstinencia. Pero como eso no siempre es posible o viable, pues también me parece importante esto, el preguntarnos por qué hay gente que lleva mucho mejor o mucho peor el síndrome de abstinencia y tratar de no infravalorar ni sobrevalorar lo doloroso que puede ser.
Y bueno, en general la peligrosidad de los opiáceos pues es eso, la posibilidad de una sobredosis y los síntomas de adicción que producen. Esas son las dos cosas con las que más cuidado hay que tener y eso es lo más conocido de ellos, además. Luego, dependiendo de las vías de consumo, pues pueden surgir otros problemas, claro, pues evidentemente. Si lo fumas, pues tendrás peligro en los pulmones y te harás daño a los pulmones. Luego una persona que se inyecte, pues está expuesta a más infecciones, más enfermedades, etcétera. O sea, luego un poco ya la vía de consumo, pues como es frecuente, puede añadir sus propios peligros. Pero en general los peligros de los opiáceos son esos, la adicción y la sobredosis. Una cosa más que se suele olvidar, por ejemplo, yo me la olvidé en la versión anterior de este vídeo. El pomelo. Sí sé que suena raro. El caso es que varias frutas cítricas, pero aparentemente el pomelo la que más, con diferencia, tienen ciertas furanocumarinas que inhiben algunas enzimas de nuestro cuerpo que se encargan de metabolizar algunos opioides, principalmente la CYP3A4. Vamos simplificando mucho, que al tomar pomelo o zumo de pomelo, en la práctica los opioides tomados por vía oral aumentan su potencia. En principio los afectados serían los que se toman por vía oral porque esta enzima está en el intestino, pero no descarto completamente que pueda afectar a otras vías de consumo. También estaría guay que hubiera más estudios sobre en qué medida pasa esto y con qué frutas. Queda mucho por estudiar. Entonces, por ejemplo, el fentanilo, la buprenorfina, la codeína o la metadona pueden ser más potentes y causar más efectos con menos dosis si se consumen después de haber bebido zumo de pomelo. La morfina, en cambio, no, por ejemplo, porque las enzimas inhibidas por el zumo de pomelo no afectan a la metabolización de la morfina. Y después de escuchar esto alguien podría pensar, pues es un truco de la hostia, mezclo zumo de pomelo y codeína y así me pega más. Yo en cambio creo que es mala idea, porque es muy difícil calcular cuánto va a aumentar la potencia, entonces es más difícil calcular la dosis deseada. Todo lo que dificulte calcular la dosis a mí me parece un peligro, y creo que si alguien va a tomar estos opiáceos u opioides, mejor evitar el zumo de pomelo. Pasando un poco a la codeína en específico, la codeína pues es un opiáceo que por sí solo no tiene un gran efecto, tiene los mismos efectos que los otros opiáceos, pero en una cantidad muy pequeña, casi imperceptible, pero sin embargo si se toma por vía oral, cuando llega al hígado, el 10% de la codeína que se ha tomado se transforma en morfina. ¿Vale? Sufre un proceso en el hígado que lo transforma en morfina. Entonces, por ejemplo, inyectarse codeína no tiene ningún sentido. William Burroughs ya lo probó y descubrió pues que no hacía prácticamente nada. Apenas se notaba sus efectos por eso, porque es un opiáceo muy suave. En cambio, tomándolo por vía oral, pues se puede considerar básicamente que tiene el 10% de potencia de la morfina, un poco más. Entonces, por vía oral sí se notan sus efectos y eso se notan cuando la codeína llega al hígado, así que tiene que estar ya avanzada la digestión. O sea, seguramente si se toma codeína por vía oral, sus efectos no se empiecen a notar hasta más de 20 minutos, probablemente más de media hora después de haberla tomado. En Los Simpson, por ejemplo, por hacer más referencias culturales, la codeína aparece en mínimo 2 escenas. Una es esta. ¿Y es el mismo Jack que Jack Bueno y Jack Frost y el pequeño Jack Horner? Oye, ¿un traguito de codeína? ¡Qué ica! Que podríamos decir que técnicamente es incorrecta porque, como he dicho al principio del vídeo, los opiáceos producen somnolencia, pero no sueño. Y además la codeína tarda más de 20 minutos en hacer efecto, pero bueno, no vamos a ponernos exquisitos, que es una serie de humor. Así que pase por una escena decente. Sí que podrían provocar sueño, por cierto, eso sí, unas cuantas horas ya después de tomarlo. Pero en el clímax de sus efectos, eso, lo que se produce es una somnolencia que no da ganas de dormir, solo de quedarse ahí sentado o tumbado o tal. Y otras en el flameado de Moe, que sabemos que se forma a partir de echar jarabe para latos de Krusty en un vaso, así que probablemente la codeína es uno de sus ingredientes. Y esto nos lleva a la Purple Drunk, llamada así porque los jarabes para latos que en Estados Unidos contienen codeína suelen tener ese tono morado o púrpura, y que está un poco de moda en el trap. A veces también se le llama lean, igual lo habéis oído más como lean que como Purple Drunk, a veces también se le ha llamado Syrup, tiene muchos nombres.
Muchos videoclips de trap y así, muchas canciones de trap hacen alguna referencia a la codeína tomada a modo de jarabe. El jarabe además puede tener otros ingredientes, alguno que también coloque, principalmente la prometacina. El otro principio activo más frecuente del lean o de la purple drunk o como queráis llamarla, aparte de la codeína, es la prometacina, que en algunas formulaciones viene incluida en el propio jarabe. O sea, el jarabe que se comercializa en farmacias tiene tanto codeína como prometacina, que es un antihistamínico y por tanto tiene ciertos efectos sedantes. Algún día también haré vídeos sobre antihistamínicos y a este jarabe con estos dos principios activos alguien le añade algún refresco y se lo bebe. Ojo con esto también, porque la combinación de codeína y prometacina hace más fácil la sobredosis letal y alguna que otra persona haya muerto bebiendo este mejunje, ya. Otras veces el jarabe de codeína se comercializa con algún otro principio activo. Por ejemplo, muchas veces en lugar de prometacina lo que lleva también es ibuprofeno. Y por cierto no tienen mucho potencial como droga recreativa, porque el ibuprofeno no coloca, pero sí mata por sobredosis a dosis no muy altas. Eso quiere decir que si te pones a beber un jarabe para la tos que tenga codeína e ibuprofeno, pues antes de colocarte con la codeína te habrás muerto de una sobredosis de ibuprofeno. O sea que no tiene mucho sentido como droga recreativa, vaya. Y la codeína por sí sola o la codeína mezclada con cosas que no sean con ibuprofeno, pues supongo que sí tiene cierto potencial recreativo como todos los opiáceos. Pero eso, también mucho potencial medicinal por cómo calma el dolor y por sus efectos sobre la tos y sobre la diarrea. Últimamente en España, por ejemplo, los medicamentos con codeína están más restringidos que hace tan solo unos pocos años. A pesar de que son semilegales y solo se pueden conseguir con receta desde hace la hostia de años, pues hasta hace poco se comentaba que era relativamente fácil conseguir una receta de codeína o conseguir que te dieran codeína sin receta, a pesar de que técnicamente no se podía. Pero últimamente se ha restringido mucho más, lo que no tiene mucho sentido, a mi juicio, no es una buena idea porque, bueno, los opiáceos en general pues tienen un potencial medicinal enorme, se usan para calmar el dolor, para calmar diarreas, para calmar tos, para calmar ansiedad. Tienen mucho potencial, sobre todo para cuando se mezclan varios de estos síntomas. O sea, por ejemplo, si se mezclan dolor y diarrea, que es algo muy frecuente, ¿no? Pues los opiáceos son la medicina ideal para eso, vaya, te calma varios síntomas a la vez. Y yo creo que tienen más potencial para uso medicinal que para uso recreativo, así que me parece bastante feo que se esté restringiendo su venta. O sea, le estás quitando a la gente la oportunidad de calmar su dolor, la oportunidad de calmar su diarrea o su tos o otros síntomas, ¿no? Que en general la prohibición de las drogas así en su totalidad ha traído más daños que beneficios, pero vamos, en casos así me parece especialmente feo, ¿no? En casos de drogas que además de potencial recreativo tienen potencial medicinal. Porque estás obligando a la gente a sentir dolor porque no te sale de los cojones permitir que se pueda vender codeína. Entonces me parece bastante mal por parte de los gobiernos, pero bueno, es otro tema. Hay otros opiáceos que apenas se suelen usar como drogas recreativas, como la tebaína. Luego hay opiáceos que no tendrían el menor potencial para ello. Bueno, es que hay opiáceos que no son drogas, no se pueden considerar drogas. Entonces, son solo sustancias que están en el opio y tienen otros efectos y otras aplicaciones. Entonces en eso ya no me meto, que lo mío son las drogas. Luego hay alguna sustancia rarilla, por ejemplo el DXM es un derivado sintético de la morfina y a pesar de que su estructura se parece bastante a la de los opioides, por sus efectos no se puede considerar opioide. Encaja más bien entre las drogas disociativas y lo expliqué junto al resto de drogas disociativas. Y luego los opioides, pues eso, vendrían a tener los mismos efectos que los opiáceos, que los explicados en este vídeo, aunque puede haber algunas diferencias y para hablar de ellas está el vídeo dedicado a los opioides. Os recuerdo una vez más todos los vídeos sobre opio, opiáceos y opioides que tengo por si alguien quisiera ver alguno de estos. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.